Bien, siendo las 7:06, damos inicio con la sesión del día de hoy. Bien, siguiendo nuestras actividades del cronograma, tenemos que para la presente semana continuamos con la actividad de proyecto 7, que es codificar módulos de software. La actividad que tenemos acá, incorporar tecnologías emergentes y disruptivas. El resultado de aprendizaje de codificar el software de acuerdo al diseño establecido. Y tenemos la entrega de estas 3 evidencias. Contamos con 2 evidencias de producto y una evidencia de conocimiento. ¿Listo? Guiándonos con esto, vamos a nuestra guía de aprendizaje y vamos a mirar qué es lo que hay que realizar para la presente semana. La primera evidencia, que es la que tenemos acá, que es taller sobre tecnologías emergentes y disruptivas. Esta evidencia se propone para el desarrollo de los aprendices los aspectos más importantes y que están relacionados con el uso de nuevas tecnologías denominadas emergentes y que se proponen como una ruptura brusca con relación a lo que comúnmente ya se conoce. Elementos para tener en cuenta sobre el taller, entonces este está dividido en 2. Elabora una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o en Internet acerca de las siguientes tecnologías denominadas como emergentes y disruptivas: Internet de las cosas, inteligencia artificial, crowdsourcing, voice to text, geolocalización, impresión 3D, blockchain, bases de conocimiento, tecnologías emergentes o disruptivas en robots, tecnologías emergentes visuales. Taller 2, en la sección 1, seleccione 3 tecnologías que más le hayan gustado y escriba la respuesta a las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la tecnología? ¿Cuáles son las características más importantes? De acuerdo a su medio ambiente, ¿cómo se puede utilizar esta tecnología? ¿Qué recursos necesita para desarrollar un proyecto propio con estas tecnologías? ¿Sí? La idea es que esto lo hagan dentro de un documento, ¿sí? En formato PDF, en el cual ustedes respondan a cada una de las interrogantes que están planteadas dentro de esta evidencia. La segunda evidencia consiste en un video de exposición sobre Machine Learning, ¿sí? En esta evidencia, el aprendiz debe crear un video exponiendo en 10 minutos acerca sobre la tecnología Machine Learning. Normalmente todo video pasa por 3 fases: preproducción, producción y postproducción. En la primera fase se realiza toda la planeación del mismo y se establece previamente un guión, las imágenes y el audio a utilizar. En la fase de producción se realiza la grabación en sí del video y finalmente en la fase de postproducción se revisa y se realizan los ajustes necesarios para que el video quede acorde a la temática establecida. Elementos a tener en cuenta para crear este video: estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, contar con una herramienta de grabación de video, explicar en qué consiste la tecnología Machine Learning, explicar cuáles son los objetivos de esta tecnología, explicar cuáles son los antecedentes, en qué consiste la inteligencia artificial, explicar el modelo de inteligencia artificial orientado a programación, explicar en qué consiste el modelo de inteligencia artificial orientado a conexiones neuronales, explicar ejemplos de productos realizados con inteligencia artificial, explicar acerca de consecuencias sociales, éticas y filosóficas de esta tecnología. Bien, lineamientos para la entrega, el video, pero en este caso lo que yo necesito es que ustedes me suban es el enlace en donde tienen cargado ese video, ya sea que ese video lo tengan cargado en un repositorio, ¿sí?, de documentos, o que lo carguen en un canal, ¿vale?, de algún servicio de estos de streaming y estas cosas, ¿sí?, por lo general YouTube. No les pido que suban el video porque por la extensión del video y por los inconvenientes que presenta la plataforma, puede generarles muchas dificultades para ustedes subirlo y en mi caso para descargarlo. Bien. Por último, tenemos esta evidencia que es el texto argumentativo sobre blockchain. Si en esta evidencia el aprendiz debe crear un texto argumentativo de mínimo 3 páginas acerca de la tecnología blockchain. Es importante recordar que todo argumento tiene unos componentes mínimos que son la premisa y la conclusión. Se recomienda presentar una afirmación
para después presentar el razonamiento que estará basado con la información relevante que nos ayudará a evidenciar de forma lógica o formal nuestra postura. Entonces, elementos a tener en cuenta: estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, explicar en qué consiste la tecnología, cuáles son los objetivos de esta tecnología, explicar los antecedentes de esta tecnología, en qué consiste la tecnología blockchain, explicar en qué consiste la criptografía, explicar en qué consiste hash en blockchain, explicar en qué consiste el concepto de bloque, explicar cómo se relacionan los bloques en una cadena de bloques, realizar un gráfico acerca de cómo se ve una red de blockchain, explicar qué productos se han realizado con esta tecnología, explicar qué es una criptomoneda y explicar en qué consiste la minería de criptomonedas. ¿Listo? Como evidencia, entonces, se debe entregar un documento en formato Word de extensión libre. ¿Listo? Y esto se debe cargar, ¿sí?, en la evidencia con el código que se mira aquí en pantalla. Como ustedes pueden mirar acá, las 3 evidencias que se tienen que entregar se basan en la investigación de estas tecnologías emergentes y tecnologías disruptivas, ¿sí?, que ustedes deben realizar la búsqueda dentro de Internet. Bien, la idea o lo que nosotros vamos a ver es que vamos a ver una pequeña introducción de cada una de estas tecnologías como para que ustedes tengan una base documental de qué es lo que ustedes pueden realizar o de qué es lo que ustedes pueden encontrar dentro de este desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Entonces arrancamos con tecnologías emergentes y disruptivas. El objetivo de la sesión es explicar el funcionamiento de las principales tecnologías emergentes y disruptivas para que ustedes cuenten con bases sólidas para el desarrollo de esas 3 evidencias que acabamos de explicar. ¿Sí? Lo primero que nosotros tenemos que entender es cuál es la diferencia entre una tecnología emergente y una tecnología disruptiva. ¿Sí? Una tecnología emergente es aquella que está en desarrollo con el potencial de transformar el futuro. ¿Listo? Eso es una tecnología emergente. Y una tecnología disruptiva es aquella que rompe con lo establecido y reemplaza lo que ya conocíamos. ¿Sí? Ejemplos de cada una de ellas. Entonces, de tecnología emergente tenemos, por ejemplo, lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí? Que la inteligencia artificial en diferentes campos ha ayudado en el avance de diferentes ramas del conocimiento humano, ¿sí?, que en algún momento o ya lo está llegando a hacer en una tecnología disruptiva, ¿no? Porque esto está cambiando nuestra forma en que nosotros estamos viviendo nuestro día a día, ¿sí? Y pues todo lo que son las actividades comunes y económicas pues están viendo alteradas por la implementación de esta tecnología. Uno de los ejemplos más comunes y el que estamos viviendo en este momento exacto y preciso, es de tecnología disruptiva. Tenemos lo que es la creación del Internet, ¿no? Internet cambió lo que es la manera en que nosotros nos comunicamos, en la manera en que nosotros recibimos la información, en la manera como nosotros la transmitimos y en la manera en que nosotros vivimos nuestro día a día, ¿no? Entonces, básicamente eso sería lo que es una tecnología emergente y una tecnología disruptiva, ¿sí? Comenzando con cada uno de los elementos, con algunos, perdón, de los elementos que tenemos nosotros ahí para el desarrollo de ese taller, comenzamos nosotros primero con qué es el Internet de las cosas, ¿sí? El Internet de las cosas o Internet of Things, como aparece aquí en pantalla, se refiere a la interconexión entre dispositivos físicos a través de una red, ¿vale? Esa red por lo general es Internet. Ahora, esos dispositivos físicos que se interconectan están clasificados puntualmente en 2 grupos principales que serían los sensores y los actuadores. Los sensores son los que recolectan los datos o la información del ambiente o del entorno que se está automatizando mediante esta implementación de esta tecnología, y el actuador es el que ejecuta las acciones, ¿sí?, que se requieren, que se realizan o que se programan a partir de esas lecturas que se hacen de los sensores o del criterio que hace el usuario dentro del manejo de este tipo de herramientas, ¿sí? Esa comunicación se hace por red Wi-Fi dentro de la red interna o la red de Internet o red 5G con plataformas en la nube, en donde recoges información y hace ese procesamiento, ¿sí?, para poder automatizar procesos y tomar decisiones inteligentes. Bien,
Este Internet de las cosas va orientado hacia los hogares, hogares inteligentes, desde la implementación de luces, ¿sí? Uso de electrodomésticos, que por lo general se controla desde dispositivos móviles, ¿no? Por lo general nosotros tenemos una aplicación en los celulares que nos permite a nosotros controlar este tipo de cosas. Entonces, como les decía, luces, electrodomésticos, ah, termostatos, ¿sí? O sea, aires acondicionados. A partir de la lectura de un termostato podemos controlar un aire acondicionado, ¿sí? Videovigilancia, am, cerraduras biométricas, ¿sí? Y demás. Dentro de la agricultura también tenemos nosotros implementación de Internet de las Cosas, puntualmente dentro de la implementación de sensores que miden las condiciones del cultivo, ¿sí? Para poder automatizar ciertos sistemas o ciertos procesos que se realizan dentro de este, ya sea como sistemas de riego automático, ¿sí? O poder desplegar un panel dependiendo de las condiciones de sol o de sombra y dependiendo del cultivo y demás. En salud también contamos con este tipo de dispositivos para poder tener el monitoreo continuo y constante de las condiciones de salud que tiene la persona, como lo son los relojes inteligentes, las bandas, hay calzado que viene con esa información o hay dispositivos que se utilizan para hacer deporte, como por ejemplo las bicicletas, cuentan con relojes que nos permiten a nosotros hacer esa medición de los datos físicos o el comportamiento físico de la persona en tiempo real, pues para esa toma de decisiones. Por lo general, toda esa información que genera IoT genera grandes volúmenes de información, ¿sí? Pero pues obviamente eso requiere de un manejo específico de seguridad y privacidad, pues para que eso funcione de manera adecuada. Ahora, el Internet de las Cosas tiene una estructura que es cómo se maneja, cómo funciona dentro de ella, ¿no? En este caso lo tenemos como esta estructura piramidal y aquí nosotros contamos con la descripción de qué es lo que hace cada una. Entonces, desde la parte más baja nosotros contamos con la red de sensores que capturan los datos y los actuadores que son los que ejecutan las acciones de control. Cada uno de ellos se encuentra interconectado dentro de una red que transmite la información dentro de protocolos de comunicación, ya sea comunicación cableada o comunicación inalámbrica, depende de la condición o de cómo es que esté estructurado esa red que se está generando. A partir de esa comunicación, de esa información, se genera lo que es el procesamiento de los datos almacenados y procesados para poder hacer un análisis, ¿sí? De eso que se está realizando, de esas condiciones que se está haciendo. Y en la parte más alta tenemos una aplicación en la cual contamos con una interfaz para que el usuario pueda visualizar y controlar qué es lo que está sucediendo dentro de ese entorno controlado a partir de tecnología, ¿sí? Dentro de las aplicaciones que nosotros ya miramos. Bien. El siguiente tema con el que nosotros tenemos que abordar es el tema de inteligencia artificial y machine learning, ¿sí? Estos dos temas van unidos o van anclados porque la inteligencia artificial es el campo completo que se centra en el estudio, ¿sí? En que las máquinas simulen ciertos comportamientos de la inteligencia humana, ya sea dentro del razonamiento, dentro del aprendizaje, dentro de la planeación, dentro del reconocimiento de patrones, dentro del procesamiento de lenguajes o dentro de sistemas de visión. ¿Vale? Ya Machine Learning se centra es en un algoritmo que permite a que las máquinas aprendan datos sin necesidad de estar programadas explícitamente para esa tarea. ¿Sí? En sí, inteligencia artificial es la rama grande, la rama principal, y Machine Learning es una subdisciplina o una subcapa que se centra en que esa máquina aprenda de manera autónoma, de manera automática, y que aprenda de los datos sin estar exactamente programada para ese fin o para ese principio. ¿Listo? Um, Esto se genera principalmente en dos enfoques. Tenemos una que es la inteligencia artificial basada en reglas, que son sistemas programados con las instrucciones específicas. Sí,
y basada en Machine Learning, que son inteligencia artificial que aprenden y que mejoran a partir de los datos que se van ingresando. Bien, de este Machine Learning tenemos nosotros diferentes capas. Tenemos lo que es el aprendizaje supervisado, ¿sí? O sea, es un aprendizaje que se entrena a partir de ciertos datos y esos datos están etiquetados a partir de cierta respuesta de cierto patrón que nosotros necesitamos en el que se mueva ese comportamiento de ese entrenamiento de esta herramienta. ¿Sí? El no supervisado es que a partir de los datos el sistema descubra cuáles son los patrones internos que se están desarrollando dentro de esa información que nosotros estamos utilizando para poder entrenar este sistema. Tenemos nosotros otra rama que es el semisupervisado, que tenemos pocos datos, ¿sí? Que están etiquetados, pero la mayoría de ellos no están etiquetados. Tenemos otra rama que sería el aprendizaje por esfuerzo, ¿sí? Que se hace a partir de el ensayo y error dentro de ciertas cosas, que principalmente se hace en robótica y en videojuegos. Y tenemos el último que es a partir de aprendizaje profundo, ¿sí? Que es mediante unos sistemas especiales o mediante unos modelos especiales que se hacen o se aplican, ¿sí? Para ciertas funciones específicas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos lo que son redes neuronales artificiales, ¿sí? Que se basan en la sinapsis eléctrica de las diferentes neuronas interconectadas entre capas, en cómo se distribuye la información entre cada una de ellas para poder abordar ese proceso de aprendizaje, ¿sí? En la mayoría de los casos, estos algoritmos que se utilizan para el aprendizaje de este tipo de herramientas de inteligencia artificial o de aprendizaje en máquina se centran en el comportamiento de ciertos patrones biológicos que se tienen en diferentes especies de, de la humanidad, perdón, o sea, de la Tierra, ¿sí? Dentro de los más comunes, que es el que acabo de mencionar, es lo que es las redes neuronales. Ahora, esta inteligencia artificial está centrada en diferentes capacidades que se piensan abordar. ¿Sí? En este caso, la inteligencia artificial se quiere centrar en lo que son las habilidades que tiene el ser humano, lo que es en la visión, en el aprendizaje, perdón, en la visión, sí, en el aprendizaje, en el lenguaje y en la escritura. ¿Vale? Acá está lo que hablamos sobre el tipo de herramientas. Ahora, esta inteligencia artificial tiene diferentes tipos de aplicaciones. El primer tipo de aplicación que tenemos nosotros aquí en pantalla es la implementación de la inteligencia, de la inteligencia artificial en la salud y en la medicina. Bien, en la inteligencia artificial aplicada en la salud principalmente se centra en lo que es la detección en lo que es en el diagnóstico por imágenes, cirugía asistida por robots, descubrimiento de fármacos o monitoreo de pacientes y ensayos clínicos. ¿Bien? En el diagnóstico por imágenes se utiliza una parte de lo que es el procesamiento digital de imágenes, que a partir de X cantidad de imágenes que se le ingresen, ¿sí? De diferentes, de una parte, por ejemplo, del cuerpo humano, ¿sí? En donde se le especifique a esta inteligencia artificial, si estamos hablando de aprendizaje supervisado, de que cuáles de ellas o cuáles son los patrones que debe tener en cuenta en ellas para poder determinar que la condición de esa radiografía o esa imagen que se está cargando es de una persona que está en condiciones de salud favorables, ¿sí? Ella a partir de esto, cada vez que haga ese análisis y encuentre de que diferentes partes de esos comienzan a aparecer diferentes puntos, diferentes manchas o diferentes cosas, ¿sí? Ella aprende de que esa radiografía tiene algún problema o tiene algún inconveniente y de que esa persona puede sufrir una patología, ¿sí? Que
le genere algún problema de salud eh, importante. Dentro de la cirugía asistida por robots también se puede utilizar esa parte de la inteligencia artificial en lo que es en el procesamiento también digital de imágenes para que esos robots se muevan de manera adecuada, ¿sí? Para que la persona no sufra inconvenientes dentro de la realización de esa cirugía, ¿sí? Y de que los resultados de que la persona tenga mediante esa cirugía sean los mejores o sean los óptimos, ¿sí? Para que la persona cuente con varias ventajas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cirugía asistida por robots, una de las ventajas más grandes que nosotros tenemos es que el paciente tiene menos implicaciones dentro del proceso operatorio y posoperatorio, ya que este tipo de cirugía permite de que el cirujano necesite de menos espacio o menos invasión dentro del cuerpo de la persona, lo que genere de que ésta tenga un menos desgaste físico, ¿sí? Y pueda recuperarse de manera más rápida, de manera más eficiente. Esta parte de inteligencia artificial utilizada dentro de la cirugía asistida de robots se puede hacer en el aprendizaje de los movimientos que tiene un cirujano dentro de dentro de la cavidad de la persona, del cuerpo humano, para hacer una ejecución de movimientos más completa y más precisa para que genere menos repercusiones dentro de la persona. ¿Sí? A eso es a lo que yo me refiero. Bien, ya lo que es la parte de monitoreo de pacientes y ensayos clínicos, pues eso sí ya es a partir del análisis de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que una señal de electrocardiografía, que es la que se mide a partir de la frecuencia cardíaca del corazón, ella tiene un comportamiento, tiene una forma o tiene una figura, que a partir de eso se puede analizar qué es lo que está sucediendo con el corazón. Electrocardiografía, electrocardiograma, ¿sí? A partir de estas señales que se están teniendo acá, o estas señales que se tienen aquí, ¿sí? Se puede entrar a determinar cuál es el comportamiento de cada una de las partes que tiene el corazón dentro de su funcionamiento que tiene, que es el de bombear sangre, ¿sí? Manipular lo que es la sangre y sí, lo que es la sangre dentro del cuerpo. Bien, todos estos datos o esta información se carga entre la inteligencia artificial con el objetivo, ¿sí? De hacer el monitoreo de que la persona esté en condiciones médicas buenas dentro de su proceso recuperatorio y poder prever diferentes condiciones que se puedan ver subyacentes al estado en el que la persona tenga para que el médico intervenga de forma rápida y eficiente. Bien, lo importante de esto es la capacidad que se tenga para poder automatizar procesos, aumentar la eficiencia y descubrir patrones ocultos que hay en los datos para que se tengan más ventajas en diferentes sectores, pero también hay una serie de retos que se deben tener en cuenta, ya sea sociales, éticos o filosóficos, ¿sí? En la sustitución de empleos que se puedan ver arriesgados pues, por la dependencia de este tipo de tecnologías. ¿Listo? Ah, siguiendo con lo que tenemos nosotros acá, seguimos con la aplicación de la inteligencia artificial en lo que es en el comercio y en las finanzas, ¿sí? Esta inteligencia artificial se utiliza para hacer el análisis de los patrones de los usuarios para que a partir de esos patrones se detecten los gustos y que la publicidad que vaya hacia esa persona esté orientada o esté sectorizada hacia el gusto o la afinidad que se tiene, ¿sí? A partir de este análisis, de esta información o de estos datos, como lo tenemos ahí. Personalización de ofertas, recomendaciones inteligentes, generación automática de descripciones de productos y búsqueda visual. Bien, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes están en sus dispositivos móviles realizan una búsqueda o se quedan un tiempo determinado dentro de una aplicación, de ahí en una aplicación, perdón, en una publicación, de ahí en adelante a ustedes les va a comenzar les comienza a salir información referente a eso que ustedes hacen, ¿sí? Ahí es donde se implementa esto. Dentro de las finanzas se utiliza para lo que es la detección de fraudes, análisis predictivo, procesamiento de solicitudes de crédito, ¿sí? Para poder determinar pues, este tipo de cosas.
Otra de las implementaciones que tenemos de la inteligencia artificial está en las plataformas empresariales. Entonces, acá hay unos ejemplos. Acá hay una que se llama Data Robot, que automatiza desde la preparación de los datos hasta el despliegue de los modelos de reproducción. IBM tiene una herramienta para crear, entrenar y gobernar modelos de IA empresariales, incluyendo soluciones basadas en datos privados en la organización. H2O IA Cloud se enfoca en la escalabilidad y flexibilidad para sectores como finanzas, salud o retail con capacidades de código abierto. Otra de las implementaciones que nosotros tenemos de la inteligencia artificial está en la robótica y en vehículos autónomos, ¿sí? Para que a partir de la lectura de sus sensores que tienen alrededor en la periferia, él tenga la capacidad de conducirse de moverse de manera autónoma y automática, esquivando obstáculos y teniendo la capacidad de llevar a las personas de un punto A un punto B, ¿sí? En este caso tenemos nosotros el ejemplo de un módulo que se utiliza para lo que es el impulso de robots inteligentes y de sistemas autónomos, el cual cuenta con bastante capacidad de cómputo que permite hacer ese análisis de esa información de manera rápida y eficiente para que la toma de decisiones se haga de manera continua o de manera responsable. Bien, aquí tenemos nosotros un resumen por aplicación y las herramientas más utilizadas según esto que nosotros acabamos de mirar. ¿Sí? En la salud y en la medicina tenemos nosotros lo que son la plataforma de TensorFlow para aplicaciones de IA médicas avanzadas, para retail y e-commerce. Tenemos AWS, Azure, y lo que tenemos ahí, finanzas, de empresas y automatización, lo que miramos ahí, de frameworks y IA generales, de robótica y de vehículos, lo que son algunas de las herramientas que ya existen. Otro de los elementos que nosotros tenemos que mirar es lo que es el crowdsourcing, ¿sí? Este es un modelo de colaboración abierta en el que permite que la organización, empresa o individuo tenga la capacidad de poder delegar tareas, proyectos o soluciones a un grupo amplio de personas, ¿sí? Generalmente mediante la red. Aprovechando la inteligencia colectiva, la creatividad y el esfuerzo de muchos. En lugar de resolver un problema como un equipo interno reducido, se convoca una multitud diversa que aporta ideas, tiempos y recursos o conocimiento. Bien, funcionalmente, este se apoya en plataformas digitales que conectan a quienes plantean la necesidad como quienes ofrecen soluciones para tomar varias formas: generación de ideas, resolución de problemas complejos, creación de contenido, financiamiento colectivo, microtareas distribuidas o recolección de datos. ¿Listo? Uno de los ejemplos más básicos y más comunes que tenemos nosotros en crowdfunding, ¿sí? Tenemos lo que es Wikipedia. ¿Sí? Wikipedia es una plataforma de construcción colaborativa de conocimiento, ¿sí? Se establecen unos tópicos o unos temas principales, ¿sí? Y a partir de eso, gente experta o gente alrededor del mundo comienzan a ingresar información para poder complementar eso que ya está ahí escrito, está ahí descrito, y existen un grupo de personas pues que hacen la verificación de que esa información pues obviamente sea correcta, sea adecuada para este tipo de cosas. Tenemos nosotros otro ejemplo muy importante que utilizamos, que es Waze, que es la información del tráfico en tiempo real generada a partir de los usuarios, ¿sí? Waze tiene la capacidad de nosotros decirnos cuál es la ruta que hay de un punto A a un punto B, pero los usuarios son los que contribuyen, que están dentro de la vía, dentro de ese recorrido, en donde nosotros nos dicen qué es lo que está pasando en ese recorrido, ¿no? Nos dicen a tantos metros hay una cámara de velocidad posicionada en tal parte, ¿sí? Para que por favor disminuya la velocidad y usted continúe. A tantos metros hay un bache o hay un hueco que puede generarle problemas para andar en el carro, ¿sí? O sea, para que por favor tenga cuidado, lo tenga presente. Bien, tenemos otro ejemplo que es Kickstarter, ¿sí? Que es podemos decir, es una herramienta que los, que los emprendedores, ¿sí? Publican lo que son sus ideas o sus proyectos, bien, en donde las demás personas que están interesadas con respecto a esos proyectos pueden hacer pequeñas contribuciones para que ese emprendedor pueda llevar a cabo esa idea de ese proyecto
¿sí? En lo que quiere realizar. Bien, o sea, en esta, ¿sí? Es una plataforma en donde las personas que son creativas, ¿sí? Que buscan financiamiento para poder desarrollar eso que ellos quieren realizar, buscan financiamiento de las demás personas. Bien, lo importante de esta herramienta de crowdsourcing, ¿sí? Está en la capacidad de aprovechar la diversidad y acelerar la innovación reduciendo costos, aunque también presenta retos relacionados con la calidad de los aportes, la coordinación y los derechos de propiedad intelectual, pues para poder hacer eso, ¿sí? Muy puntualmente eso nosotros lo podemos mirar en lo que es la parte de Wikipedia. Por último, tenemos nosotros lo que es blockchain. ¿Sí? Blockchain es una tecnología de registro distribuido que permite almacenar información de manera segura, transparente y descentralizada. ¿Sí? Es decir, que esta funciona como una cadena de bloques donde cada bloque contiene un conjunto de transacciones o datos y este está vinculado criptográficamente al bloque anterior mediante un hash. ¿Sí? Esto garantiza que una vez registrada la información, esta no puede ser modificada sin alterar toda la cadena. Bien, esto otorga un nivel amplio de confiabilidad. Entonces, como lo tenemos acá, ¿sí? La información está registrada dentro de los diferentes entes o diferentes actores dentro de la cadena, ¿sí? Y para poder modificar eso se necesita alterar todo lo que tenemos nosotros dentro de toda la cadena, ¿sí? Para que esto se modifique y para que esto se pueda modificar o se pueda alterar. Bien, dentro del funcionamiento básico se incluye entonces los bloques, que son los contenedores de las transacciones o de los datos, el hash criptográfico, que sería la huella digital única que asegura la integridad de cada bloque, la cadena, que sería cada bloque que se enlaza al anterior tomando un registro continuo, y la red distribuida, que serían todos los nodos que validan y comparten la información sin necesidad de una autoridad central. Bien, las aplicaciones principales de blockchain incluyen lo que son las criptomonedas, los contratos inteligentes, los sistemas de trazabilidad de cadenas de suministro y los mecanismos de seguridad digital en sectores como la salud, la banca o la logística. El valor principal radica en la confianza sin intermediarios, la transparencia y la resistencia a fraudes o manipulaciones, aunque también presenta retos como el alto consumo energético en ciertos modelos de minería y la falta de regulación por muchos países. ¿Listo? Entonces, en esta explicación que nosotros acabamos de mirar, contamos nosotros con parte de las herramientas que se necesitan para poder hacer el desarrollo de las actividades de las 3 evidencias que tenemos nosotros ahí pendientes. Bien, esto sería todo por hoy. Gracias por su asistencia y estamos pendientes para la próxima sesión. Gracias a todos.